¿Has sentido alguna vez que caminas, pero no sabes hacia dónde? Que cumples rutinas, sonríes, trabajas, pero en silencio te preguntas, ¿qué hago realmente aquí? Lo curioso es que no eres el único, aunque pocos se atreven a admitirlo. Hoy quiero llevarte a un viaje distinto, uno que no promete respuestas inmediatas, pero sí señales ocultas que siempre estuvieron frente a ti. Quédate, porque en cada paso descubrirás algo que quizá cambie la forma en que miras tu vida. Lección 1. Escuchar el silencio interior. Quizá la primera pista para encontrar tu propósito no está en lo que haces afuera, sino en lo que ignoras adentro. Suena contradictorio, lo sé, porque el mundo nos enseña a buscar respuestas en títulos, trabajos, metas visibles o logros que otros aplauden. Pero, ¿alguna vez te has detenido a escuchar qué te dice ese silencio incómodo cuando apagas el ruido del día? Hay personas que nunca lo hacen, y por eso se sienten vacías, aunque tengan la vida llena de cosas. Recuerdo una anécdota de un hombre que trabajaba en una empresa prestigiosa. Todos lo admiraban, por supuesto, por el auto que conducía y la seguridad que proyectaba. Pero un día, en medio de una reunión, sintió un vacío tan fuerte que apenas podía respirar. No era un infarto, era la sensación de haber corrido años en una dirección que nunca eligió. ¿Te ha pasado sentir que avanzas, pero hacia ningún lugar que tenga sentido para ti? Eso es lo que ocurre cuando ignoramos el silencio interior. El problema es que ese silencio nos incomoda. Preferimos distraernos con el teléfono, con la televisión, con actividades que nos hacen sentir ocupados, pero no conectados. Es como cuando llegas a casa después de un día agotador y lo primero que haces es encender algo para no quedarte a solas con tus pensamientos. Y aquí está el primer gran obstáculo. Confundimos ruido con vida. Pero vivir no es correr sin rumbo. Vivir es detenerse a escuchar qué grita tu interior. Imagina que tu propósito es como una voz suave en medio de una multitud. No va a imponerse, no va a gritar más fuerte que las distracciones. Espera a que seas tú quien decida escucharla. Y para eso, el primer paso es atreverse a estar en silencio. No me refiero solo a callar sonidos externos, sino a dejar de escapar de ti mismo. Dedicar unos minutos cada día para preguntarte, ¿qué siento en realidad con lo que estoy viviendo? ¿Esto que hago me da energía o me la quita? Puede que al principio no tengas respuestas claras, pero la pregunta misma ya es un acto de valentía. Una persona que conocí tenía la costumbre de sentarse en su terraza cada amanecer. No lo hacía para meditar con técnicas complicadas ni para seguir rituales. Simplemente observaba el cielo y respiraba. Durante meses parecía perder el tiempo, hasta que un día, en medio de ese hábito sencillo, se dio cuenta de que lo que más disfrutaba en la vida era enseñar lo que aprendía. Fue así como poco a poco dejó un empleo rutinario y comenzó a dar talleres. No cambió de la noche a la mañana, pero al escucharse descubrió lo que siempre estuvo allí, su pasión por inspirar a otros. Aquí está la primera lección. Tu propósito no se revela en medio del ruido, sino en la intimidad de escucharte. No necesitas aislarte del mundo, ni huir a un bosque lejano. Basta con atreverte a quedarte contigo mismo sin huir. Acepta el silencio, porque en ese aparente vacío es donde aparecen las primeras pistas de lo que realmente te mueve. Ahora bien, quizá estés pensando, ¿y si no encuentro nada cuando me escucho? Esa es la trampa de la impaciencia. El propósito no siempre aparece como una imagen completa. Aparece como pequeñas señales, un interés que se repite, una emoción que regresa, un tema del que nunca te cansas de hablar. Si entrenas tu oído interior, esas señales empiezan a unirse como piezas de un rompecabezas. El primer obstáculo era ignorar el silencio. La primera solución es aprender a habitarlo. Solo así podrás distinguir entre lo que haces por costumbre y lo que haces porque en verdad vibra contigo. Si tu rutina actual se siente como un disfraz pesado, tal vez sea hora de quitarlo poco a poco. No para abandonarlo todo de golpe, sino para empezar a darle espacio a lo que tu interior lleva tiempo pidiendo.
Esta lección no es el destino, es la puerta. Escuchar tu silencio no resuelve toda la ecuación de tu propósito, pero sí te da la brújula inicial, porque ¿cómo sabrás hacia dónde ir si ni siquiera te das el tiempo de escuchar hacia dónde tu ser quiere moverse? Ese es el inicio del viaje, y aquí quiero invitarte a un ejercicio sencillo. Escribe en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Hoy decido escuchar el silencio que me guía. Déjala escrita no como un adorno, sino como un recordatorio de que estás comenzando un viaje distinto. Y quédate atento, porque en la próxima lección descubrirás cómo ese silencio empieza a transformarse en señales, mucho más claras que quizás llevas tiempo ignorando. Lección 2. Reconocer las señales que siempre estuvieron ahí. En la primera lección, aprendiste la importancia de escuchar el silencio interior. Ese silencio incómodo que al principio parece vacío, pero que en realidad es un terreno fértil, donde empiezan a brotar las primeras semillas de tu propósito. Ahora, lo interesante es que esas semillas no aparecen como grandes revelaciones místicas. Aparecen como pequeñas señales, como huellas que quizá llevas años pasando por alto. Y aquí está lo curioso. Tu vida ya te ha hablado muchas veces, pero ¿has prestado atención? Piensa en la infancia. ¿Recuerdas aquello que hacías sin que nadie te obligara? Algunos dibujaban en cada hoja que encontraban. Otros inventaban historias con muñecos. Otros organizaban juegos como si fueran líderes de un pequeño ejército. Eso no era un simple pasatiempo. Eran destellos de lo que naturalmente te apasiona. Pero con el paso de los años, esas señales se cubren bajo capas de responsabilidades, miedos y expectativas ajenas. Entonces dejamos de mirar lo que realmente nos hacía vibrar. Un ejemplo claro es el de una mujer que conocí. Ella trabajaba como contadora desde hacía 10 años. Su vida parecía estable, pero cada vez que hablaba de números, su voz se apagaba. Sin embargo, cuando contaba anécdotas de los viajes que hacía de vacaciones, se iluminaba. Al escuchar ese contraste, alguien le dijo: ¿te das cuenta que tu energía cambia cuando hablas de viajar? Esa observación fue la chispa que necesitaba para reconocer una señal que llevaba años ignorando. Tiempo después, decidió estudiar turismo y terminó creando experiencias para personas que buscaban algo más que un simple viaje. Lo que parecía una vida gris se transformó al reconocer lo que siempre estuvo allí. El problema es que solemos racionalizar demasiado. Pensamos, eso que me gusta no da dinero o es solo un hobby. Y al hacerlo, apagamos las pistas que podrían guiarnos. Pero tu propósito no empieza con un plan de negocios ni con un manual detallado. Empieza con curiosidad, con notar qué cosas hacen que el tiempo pase volando, qué actividades te llenan de energía en lugar de drenártela. ¿No es curioso cómo podemos pasar horas en algo que nos apasiona sin mirar el reloj, mientras que en otras tareas un minuto parece eterno? Esa es una señal poderosa. Imagina que estás caminando por un bosque. Si solo miras el camino de tierra, pensarás que no hay nada más. Pero si elevas la mirada, verás ramas, frutos, huellas de animales. Tu propósito se esconde de la misma manera. Detalles que no notas porque vas demasiado concentrado en sobrevivir. Esos detalles están en tus conversaciones, en los temas que siempre reaparecen, en los libros que eliges leer, en los videos que repites una y otra vez. El problema no es que las señales no existan, sino que no las hemos aprendido a reconocer. Aquí entra la segunda lección. Empieza a observar tu vida como si fueras un detective. Hazte preguntas simples pero profundas. ¿Qué cosas me hacen sentir más vivo? ¿Qué actividades me devuelven la energía incluso cuando estoy cansado? ¿De qué temas puedo hablar sin aburrirme? Esa curiosidad abre puertas que el ruido de la rutina suele mantener cerradas. Porque lo que hoy llamas hobby puede ser en realidad un reflejo de tu propósito. Una amiga solía escribir pequeños poemas en servilletas de cafeterías. Nunca los mostraba a nadie porque pensaba que era una pérdida de tiempo. Hasta que un día un mesero leyó uno por accidente y se emocionó tanto que le pidió una copia.
Ese momento fue suficiente para que ella se diera cuenta de que lo que había enterrado como un pasatiempo era en realidad una señal de lo que podía compartir con el mundo. Hoy esos poemas se convirtieron en un libro que inspira a cientos de personas. ¿Te das cuenta? Las señales siempre estuvieron allí, esperando a que ella dejara de ignorarlas. El gran error es pensar que tu propósito llegará como un relámpago, que ilumina todo de golpe. No, llega como pequeñas luces que marcan el camino. A veces, esas luces aparecen en momentos de dolor, como cuando pierdes un trabajo o una relación. En ese vacío se revelan pasiones olvidadas. Otras veces aparecen en la alegría, en eso que haces sin esfuerzo y que los demás valoran. Lo importante no es la forma en que llegan, sino que estés dispuesto a reconocerlas. Por eso esta lección se une con la anterior. Primero aprendes a escuchar el silencio interior. Luego, en ese silencio, empiezas a notar las señales que siempre estuvieron ahí. Y esas señales no son otra cosa que piezas de un rompecabezas que poco a poco empieza a tomar forma. No intentes forzarlo todo de inmediato. Reconocer una señal es suficiente para dar el siguiente paso. Y aquí quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase, como recordatorio de que estás aprendiendo a observar tu propia vida. Hoy decido reconocer las señales que siempre estuvieron frente a mí. Escríbela y cuando lo hagas, piensa en al menos una señal que ya has notado en ti. Quizás sea un talento, un interés o una emoción que regresa constantemente. Esa será tu tarea hasta la siguiente lección, donde descubrirás cómo transformar esas señales en un camino concreto hacia tu propósito. Lección 3. Convertir las señales en decisiones valientes. Ya escuchaste el silencio interior. Ya aprendiste a reconocer esas pequeñas señales que siempre estuvieron ahí. Pero aquí surge un dilema inevitable. ¿Qué hacemos con lo que descubrimos? Porque notar una pasión, una chispa o un interés profundo no sirve de nada si lo dejamos guardado como un secreto. El propósito de vida no se encuentra únicamente observando. Se encuentra cuando tenemos el valor de dar un paso, aunque sea pequeño, hacia lo que nos inspira. Y es en ese punto donde muchos se detienen, porque aparece el miedo. El miedo no es enemigo, es simplemente una alarma que nos protege de lo desconocido. Pero la paradoja es que lo desconocido también es el espacio donde está escondido tu propósito. Imagina a alguien que descubre que ama pintar. Lo hace en sus ratos libres. Siente que el tiempo se detiene frente al lienzo. Sin embargo, nunca se atreve a mostrar sus cuadros, porque piensa, no soy lo suficientemente bueno, o vi si se ríen de mí. Esa voz interior que antes era guía, ahora se transforma en duda. Y así, la señal se apaga. ¿Te das cuenta de lo delicado que es este momento? Una anécdota que siempre recuerdo es la de un joven que trabajaba en un banco. Durante años ocultó que su verdadera pasión era la música. Cada día tocaba la guitarra en su habitación, sin que nadie lo supiera. Pero un día decidió grabar un video casero y subirlo a internet. No esperaba nada, pero semanas después comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían inspiradas por sus canciones. Ese pequeño acto de valentía fue la chispa que transformó su vida. No dejó el banco de inmediato, pero empezó a vivir con un sentido distinto. ¿Qué cambió? Que se atrevió a dar un paso, aunque no tuviera garantizado el resultado. Y ese es el punto clave de esta tercera lección. Tu propósito no se revela solo con introspección, se revela con acción. Acción imperfecta, pequeña, incluso torpe, pero acción al fin. Si reconociste que lo tuyo es escribir, escribe aunque sea una página al día. Si descubres que disfrutas ayudar a otros, busca un espacio donde puedas hacerlo. Si notas que tu energía se enciende al enseñar, comparte lo que sabes con alguien cercano. No esperes a tenerlo todo resuelto para empezar, porque la claridad llega en el camino, no antes de andar. La vida está llena de ejemplos de personas que encontraron su propósito,
dando pasos pequeños. Una mujer que soñaba con ser chef comenzó cocinando en reuniones familiares. Un hombre que quería ser fotógrafo inició capturando imágenes de sus amigos con un celular básico. Nadie empieza en grande, todos empiezan reconociendo una señal y transformándola en acción. Y aquí es donde muchos fracasan, no porque carezcan de propósito, sino porque nunca se atrevieron a mover un dedo en dirección a él. Pero claro, no se trata de abandonar todo de golpe. Tomar decisiones valientes no significa lanzarse al vacío sin preparación. Significa comprometerse con pasos progresivos que alimenten lo que descubriste. A veces es dedicar 1 hora al día, a veces es inscribirte en un curso, a veces es simplemente hablar en voz alta de lo que amas. Cada pequeño paso envía un mensaje a tu interior. Esto importa. Y cuanto más refuerzas esa señal, más fuerte se vuelve tu propósito. Ahora bien, sé que el miedo seguirá ahí. La duda no desaparece mágicamente. Pero recuerda esta idea. La diferencia entre quienes encuentran su propósito y quienes no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. El propósito no se encuentra en una zona de comodidad, se encuentra en el territorio desconocido donde decides arriesgarte. Y cada vez que eliges la valentía sobre la parálisis, tu camino se aclara un poco más. Por eso esta lección se une con las anteriores. Primero escuchas tu interior, luego reconoces las señales. Ahora es momento de actuar, aunque tiemble tu voz. No necesitas resultados inmediatos, necesitas compromiso con el proceso. Tu propósito se construye con pasos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo forman un camino sólido. Y aquí está el detalle intrigante. A veces ese camino te lleva a lugares que jamás imaginaste, porque el propósito no siempre coincide con lo que planeabas, sino con lo que descubres al atreverte. Para sellar esta lección, quiero invitarte a un ejercicio práctico. Piensa en una señal que ya hayas reconocido en ti y toma una decisión hoy mismo para darle vida. No mañana, no la próxima semana. Hoy puede ser algo pequeño, pero debe ser real. Ese será tu acto de valentía. Y como recordatorio, escribe en los comentarios esta frase. Hoy decido transformar mis señales en pasos valientes. Hazlo, porque escribirlo es comprometerte contigo mismo. Y prepárate, porque en la siguiente lección descubrirás cómo esos pasos comienzan a impactar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean, revelando la verdadera dimensión de tu propósito. Lección 4. El propósito que transforma también a los demás. Hasta aquí ya diste 3 pasos esenciales. Aprendiste a escuchar tu silencio interior, reconociste las señales que estaban escondidas y tuviste el valor de transformarlas en pequeñas acciones. Pero ahora viene un giro fascinante. Tu propósito no solo se trata de ti. El verdadero poder de un propósito aparece cuando lo que haces comienza a tocar la vida de otros. Y es ahí donde descubres una dimensión más grande de tu camino, porque lo que te llena a ti puede convertirse en una chispa que enciende a los demás. Piensa en alguien que descubre su pasión por cocinar. Al principio lo hace solo por diversión, pero de pronto sus amigos empiezan a pedirle recetas, familiares le piden que prepare cenas especiales y hasta desconocidos le agradecen por un plato que les devolvió un recuerdo de infancia. Lo que comenzó como un pasatiempo en silencio se transforma en una experiencia compartida que alimenta a más personas que solo a él mismo. ¿No es sorprendente cómo un talento íntimo puede expandirse hacia los demás casi sin darte cuenta? Recuerdo la historia de un maestro que en su juventud era tímido y retraído. Nunca imaginó que enseñar pudiera ser su propósito. Pero un día, un compañero le pidió ayuda para entender un tema de matemáticas. Esa simple acción cambió todo. Al ver la sonrisa de alivio en el rostro de su amigo, comprendió que explicar y guiar era algo que le llenaba más que cualquier logro personal. Décadas después, ese mismo joven se convirtió en un profesor, recordado por generaciones de estudiantes. Su propósito no fue solo una carrera, fue un puente para impactar vidas. El error de muchos es creer que el propósito de vida es una búsqueda egoísta, como encontrar un tesoro personal para sentirse completo.
Pero lo cierto es que tu propósito adquiere profundidad cuando deja huella en otros. Esa huella puede ser grande o pequeña, no importa. Puede ser tan simple como inspirar con tu ejemplo, escuchar con empatía, crear algo que otros disfruten o compartir un conocimiento que alguien necesita. La magia está en que al dar, también recibes un sentido más profundo de existencia. Quizá te preguntes, ¿cómo sé si mi propósito está impactando a alguien más? La respuesta está en la energía que generas. Cuando lo que haces inspira a alguien, cuando otros te agradecen, cuando tu esfuerzo despierta sonrisas, lágrimas o reflexiones, ahí está la señal. A veces no recibes un aplauso público. A veces es solo una persona que te dice gracias. Necesitaba escuchar esto, o tu ejemplo me ayudó a seguir adelante. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, confirman que tu propósito se está expandiendo más allá de ti. Y aquí aparece un nuevo desafío. Muchos se detienen porque piensan que lo que aportan es insignificante. Pero déjame decirte algo intrigante. Lo que es pequeño para ti puede ser gigante para alguien más. Un consejo dicho en el momento correcto puede cambiar un destino. Una sonrisa puede evitar que alguien se rinda. Una palabra de aliento puede encender esperanza donde había oscuridad. Tu propósito no se mide por la magnitud de lo que logras, sino por la autenticidad de lo que entregas. Esta cuarta lección se une naturalmente a las anteriores. Primero miraste dentro de ti, luego identificaste las señales, después te atreviste a dar un paso. Ahora entiendes que ese paso no termina en ti, sino que tiene un efecto multiplicador. El propósito se expande cuando se comparte, cuando se convierte en servicio, cuando no solo llena tu vida, sino que mejora la de otros. Y lo curioso es que cuanto más das, más claro se vuelve tu camino, porque al ver el impacto que generas, confirmas que estás en la dirección correcta. Imagina por un momento que tu vida es como una fogata. Si mantienes la llama solo para ti, tarde o temprano se extingue. Pero si usas esa llama para encender otras velas, no solo iluminas, también multiplicas el fuego. Ese es el verdadero secreto. Tu propósito no es un tesoro para guardar, es una luz para compartir. Por eso, en esta lección, quiero invitarte a un acto de reflexión. Piensa en cómo lo que haces, incluso lo más pequeño, puede transformar a alguien más. Puede ser un gesto, un mensaje, un proyecto o simplemente la forma en que vives. Esa es la prueba de que tu propósito ya está teniendo impacto. Y para sellarlo, escribe en los comentarios esta frase: hoy decido que mi propósito no solo me transforme a mí, sino también a los demás. Déjala escrita y mientras lo haces, recuerda que cada paso que das tiene el poder de resonar más allá de tu vida. Y prepárate, porque en la siguiente lección descubrirás cómo mantener tu propósito vivo a lo largo del tiempo, incluso cuando la motivación parece desvanecerse. Lección 5. Mantener vivo tu propósito en el tiempo. Llegamos al último tramo de este viaje. Ya aprendiste a escuchar el silencio interior, descubriste señales ocultas, te atreviste a dar pasos valientes y comprendiste cómo tu propósito impacta a los demás. Pero ahora surge una pregunta crucial: ¿cómo mantener vivo ese propósito cuando la emoción inicial se apaga, cuando los días se vuelven pesados o cuando los resultados tardan más de lo que esperabas? Porque el verdadero reto no es encontrar tu propósito, sino sostenerlo en el tiempo. Lo primero que debes entender es que el propósito no siempre se vive en grandes momentos. No es una euforia constante ni un estado de perfección. Es más bien un fuego que a veces arde intensamente y otras veces parece reducirse a brasas. Y aquí está el secreto: no necesitas que siempre sea un incendio. Basta con que sigas cuidando esas brasas para que nunca se apaguen. ¿Cómo se cuidan? Con disciplina, con recordatorios diarios y con la capacidad de volver al origen cuando sientas que lo pierdes. Piensa en un músico que ama tocar su instrumento. Habrá días en que las notas fluyan solas, como si el alma hablara, pero habrá otros en que cada ensayo sea frustrante. Lo mismo sucede con cualquier propósito. El entusiasmo inicial es un impulso, pero la constancia es lo que lo mantiene vivo. Por eso,
Necesitas crear rituales que te recuerden por qué empezaste. Un diario donde escribas tus avances, un espacio semanal para reconectar con lo que amas, o incluso una frase poderosa que funcione como ancla cuando quieras rendirte. Recuerdo a una mujer que había encontrado su propósito en ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Al inicio cada encuentro era inspirador, pero con el tiempo la carga emocional comenzó a pesarle. Estuvo a punto de renunciar hasta que alguien le dijo: tu propósito no es salvar al mundo, es mantener viva tu llama para iluminar a quienes puedas. Esa frase cambió todo. Aprendió que el propósito no exige perfección, exige continuidad. Y esa continuidad se logra cuando entiendes que no todo día será glorioso, pero cada día cuenta. Otro aspecto fundamental es rodearte de personas que alimenten tu propósito. Nada apaga más rápido una chispa que un entorno negativo. Si compartes lo que amas con personas que solo critican o desvalorizan, tarde o temprano te cuestionarás. Pero si te rodeas de quienes te inspiran, quienes también luchan por lo que creen, tu propósito se fortalece. Es como un fuego colectivo. Cuando una llama baja, otra la reaviva. Así se mantiene la energía en los momentos en que flaqueas. El peligro más grande es olvidar que tu propósito es un camino, no una meta final. Cuando lo conviertes en una carrera hacia un resultado específico, lo desgastas. En cambio, si lo vives como una práctica constante, como algo que se cultiva día a día, se vuelve sostenible. No necesitas estar motivado siempre. Necesitas estar comprometido siempre. Y ese compromiso se fortalece cuando recuerdas el impacto que ya has generado, por pequeño que parezca. Esta lección conecta con todas las anteriores. El silencio interior te mostró la semilla. Las señales te dieron pistas. Las decisiones valientes encendieron el motor. El impacto en los demás confirmó tu dirección. Y ahora, sostenerlo en el tiempo asegura que ese viaje no sea solo un momento pasajero, sino una historia que deja huella, porque el propósito no se mide en días intensos, sino en años de coherencia con lo que realmente eres. Imagina tu propósito como un jardín. No florece de inmediato, pero si lo riegas, lo cuidas y lo proteges, con el tiempo se convierte en un espacio lleno de vida. Habrá temporadas de lluvia y temporadas de sequía, pero el jardín sigue ahí, creciendo lentamente. Así funciona tu propósito. Se mantiene vivo si decides cuidarlo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Para sellar este cierre, quiero que te lleves un recordatorio. No importa qué tan grande o pequeño parezca tu propósito, lo esencial es que lo vivas con autenticidad y lo mantengas encendido en tu vida. Y para recordarlo, escribe en los comentarios esta frase: hoy decido mantener vivo mi propósito, aun en los días difíciles. Hazlo, porque escribirlo es comprometerte contigo mismo. Y cuando lo hagas, recuerda que este viaje no termina aquí. Encontrar tu propósito es solo el inicio. Mantenerlo vivo es la verdadera aventura. Porque al final, lo que importa no es cuánto lograste, sino cuánto sentido le diste a tu vida en el camino. Hemos recorrido un viaje profundo. Aprendiste a escuchar el silencio interior. Reconociste las señales ocultas. Transformaste esas pistas en decisiones valientes. Descubriste que tu propósito también impacta a los demás y, finalmente, comprendiste cómo mantenerlo vivo a lo largo del tiempo. Ahora sabes que tu propósito no es un destino fijo, sino un camino que se construye día a día, con pequeños pasos, con valentía en medio del miedo y con constancia incluso en los días grises. Quizá no tengas todas las respuestas, pero tienes algo aún más valioso: la certeza de que tu vida tiene un sentido que late dentro de ti. No olvides que cada decisión, cada gesto y cada acto de autenticidad son piezas de ese propósito. Y quiero invitarte a sellar este viaje con una última frase en los comentarios. Hoy decido vivir con propósito, sin miedo y con constancia.